Hoy nos acompaña el doctor Nasser Hussair, a quien le agradecemos la visita porque él está relacionado, trabaja como representante legal de las empresas aseguradoras, muchas de las empresas aseguradoras en la provincia de San Juan. Nasser, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, bien. Me alegra que estén en este momento con todo esto, que es una noticia que ha desconcertado. Creo que a la opinión pública en general, ¿no? Hay que hacer un poquito de historia. Cada ley tiene un origen y ese origen es muy importante, el por qué. La ley que se aplica en la Argentina con el tema seguros depende de la Superintendencia de Seguros, que es un órgano que tiene facultades delegadas en su momento por el Congreso de la Nación. Bien, la creación de la Superintendencia de Seguros de la Nación es una facultad exclusiva y excluyente, delegada por el Congreso de la Nación a este órgano supraestatal que se llama, que pertenece al Estado, como es la Superintendencia. Es la única habilitada en cuanto a reglamentar el derecho y el mercado asegurador argentino, a través de sus resoluciones de Superintendencia de Seguros de la Nación. Pero más allá de eso, en nuestra Ley Nacional de Tránsito 24449, en el artículo 68, el cual está totalmente vigente porque, según entiendo, de esta ensalada o mixtura de este decreto de necesidad de urgencia, que no es tal por otro lado, creo que... Ni de tanta necesidad ni de tanta urgencia en algunos puntos. No, ni de necesidad ni de urgencia. Nunca va a haber una urgencia en un país de derogar o a la vez sancionar a través de la facultad que tiene el presidente de la Nación 300 y pico de leyes. Digamos, ¿cuál es la urgencia y cuál es la necesidad? Eso es un tema aparte, ¿no? Pero esta ley nacional está intacta, no ha sido, llámese, derogada en su artículo 68, que es lo que atañe al seguro obligatorio para circular dentro de la República Argentina, por este decreto de necesidad de urgencia. Entonces, no sé en qué inciso, en qué artículo del DNU puede referirse a esto, pero vuelvo a decir, mientras una ley no es derogada por su órgano natural y legítimo, como es el Congreso de la Nación, sigue vigente y está vigente al momento de hoy. De hecho, esta mañana nosotros en la radio, los compañeros aquí en el canal, fuimos automáticamente a los talleres de las revisiones técnicas obligatorias para saber qué información manejaban y qué tenían. A mí me tocó entrevistar a empresarios ligados a brokers de seguros, porque bueno, es clara la ley. Vos sabés que estaba leyendo el artículo del DNU y dice: la cédula, licencia de conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo. Acá ya no habla del seguro obligatorio. Bien, creo que este decreto no contiene errores en su redacción, sino contiene horrores en su redacción. Y te voy a decir por qué, por una cuestión de un principio constitucional. La ley que regula la circulación vial dentro de la República Argentina es la ley 24449, que es la Ley Nacional de Tránsito. Bien, con todas las facultades del legislador que en su momento sancionó esta ley. Por lo tanto, esa ley no está afectada por este decreto. Vos acabas de leer. Claro. Bien. Creo que hay una, como te podría decir, una inoperancia total de aplicación, porque sigue vigente. Digamos, este decreto no la ha derogado, o no ha derogado el artículo 68 y las condiciones, no solamente para circular, sino que la última parte de la Ley Nacional de Tránsito te reglamenta la revisión técnica y todas estas cuestiones, claro, ¿no? Exactamente. Y mira, y te agrego, la nueva normativa decretada por el Ejecutivo Nacional, la Ciudad de Buenos Aires, así como todas las provincias que incluyan sus propios requisitos, no podrán exigirle al conductor
que presente ni el certificado del seguro ni la BTV, en este caso RTO para nosotros, verificación técnica vehicular en otros distritos de la Argentina. O sea, está dividido en dos partes. En un lado dice que no van a exigir el seguro y en el otro confirma y ratifica que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires no se va a pedir. Yo ayer hacía referencia desde el análisis personal y de utilizar simplemente el sentido común. No hay nada mejor que tener el vehículo asegurado por beneficio propio, además del beneficio al tercero transportado y con quien eventualmente tenés el siniestro vial. Primero, que sería una irresponsabilidad de cualquier autoridad, llámese presidente o no presidente o un gobernador, cualquier autoridad, de derogar el uso del seguro obligatorio. Claro. Sería una irresponsabilidad muy grande porque crearía un riesgo jurídico enorme en Argentina, y como todos sabemos, la reforma reciente que fue en el 2015 al Código Civil, el Código Civil está impregnado de principios básicos de humanización del derecho, que es donde casualmente, a través de diversas normas nuevas que tiene el Código Civil, una forma de humanizar el derecho era dar a las víctimas, porque en un primer momento se llama así, el derecho a ser indemnizado. ¿Bien? Por lo tanto, si se derogara una cuestión fundamental como es el seguro obligatorio, estarías quitándole ese derecho a todo aquel que sufre daños físicos o materiales en un accidente de tránsito. Incluso la muerte. Por supuesto. En el último de los puntos de eso gravedad. lo dejamos fuera de esto, ¿no? Pero si van a analizar, la coincidencia que tiene es que Milei dijo lo que dijo en campaña y lo está aplicando, pero además, si no va a pagar indemnización a los que se quedan sin laburo, mucho menos va a querer pagar algo a la persona que queda con alguna secuela física y una discapacidad para el resto de su vida. A raíz de lo que vos introducís, yo tengo algo para decirte. Sí. A partir de la reforma del Código Civil, donde se introduce una norma que es el artículo 1746 del Código Civil, que eso está tomado del derecho alemán y del derecho francés, pero ya venía anteriormente del derecho inglés, venía de Inglaterra esto, ¿no? Llámese derecho inglés Inglaterra, más allá que Estados Unidos también lo tiene. Es la tabulación de las indemnizaciones en accidentes de tránsito. Bien. Su primer antecedente fue en Alemania, luego lo adopta Francia y el resto de los países europeos. Nosotros lo introducimos en la reforma. ¿En qué año fue esto? La reforma del Código Civil, sí. En el 2015. Es la del 2015. Es la del 2015. Cuando queda esta tabulación de en función, a ver, lo traigo a un tono más coloquial, en función de la lesión, es el grado de pago que tiene que realizar la empresa. Se autoriza, no lo dice específicamente, pero se autoriza a usar fórmulas matemáticas acorde, por ejemplo, el caso de fallecimiento, esta parte está en el 1745 del Código Civil, pero en el caso concreto de lesiones, ya sea psíquicas o físicas, de tal envergadura que cause una incapacidad parcial y permanente, autoriza aplicar fórmulas matemáticas. Bien, desde que empezó esta doctrina, llegamos, porque ya es doctrina a esta altura, estamos a varios años de la sanción de la modificación del nuevo Código Civil, empezaron a existir sentencias millonarias, totalmente excesivas, porque al aplicar fórmulas matemáticas, es una fórmula que ya viene preestablecida, la edad de la persona, el ingreso real que tiene, y en su caso o en defecto, supongamos que no tiene un ingreso real probado, como puede ser una persona en relación de dependencia o cargos gerenciales o empresarios, lo que fuere, estamos hablando de ingresos reales altos. En su defecto se aplica el salario, el equivalente al salario mínimo vital y móvil. Ahora, ¿qué sucede? Estas fórmulas matemáticas, que una de las tantos, está la fórmula Botos 2, la fórmula Méndez, en su estructura financiera ya traen incluidos intereses. Bien, entonces al vos ingresar en esa fórmula estos datos,
Por ejemplo, a lo mejor por una lesión física de un 15%, estamos hablando en la actualidad, ¿no? Bien. Capaz que te largue un capital a indemnizar únicamente por daño físico. No estamos hablando de daño psicológico en el caso que haya una incapacidad en la psiquis de la persona a raíz del accidente y otros rubros conexos que se pueden solicitar en una demanda, como es común. Estamos hablando únicamente de eso y dejando fuera daño moral. Capaz que por un 10, 11 o 12% de incapacidad parcial y permanente, en este momento los juzgados en San Juan y también a nivel nacional te están fijando sumas de 10, 15 millones de pesos, el cual conlleva una tasa de interés aparte del capital a aplicar, que en algunos casos es la tasa activa judicial fijada por el Banco Nación, o en otros la tasa del 8% anual. Entonces, cuando aplicamos estos intereses, una sentencia de 10 o 15 millones de pesos se transforma en una sentencia de 30 o 35 millones de pesos, porque sabemos que tenemos una inflación muy alta, desde hace varios años que se arrastra, y en su caso la inflación es la que va haciendo subir la tasa judicial activa. Por lo tanto, cuando agregamos los otros rubros, más los gastos del juicio, que son honorarios de perito, hay sentencias que actualmente superan ampliamente el límite asegurativo que tienen las pólizas de seguro. ¿Que es 39 millones? Depende, por ejemplo, en este último mes tenemos de 37 millones para el seguro automotor, pero para el seguro del transporte público hoy supera los 50 millones de pesos, el límite dinerario. ¿Pero a qué me refiero con esto? Que también eso ha llevado a encarecer el seguro, no solamente la inflación, porque todos decimos, che, ¿cómo puede ser que todos los meses nos suba un 20, un 30% el seguro? Claro. Casualmente, porque las aseguradoras a nivel nacional, en su costo ya incluyen las sentencias altísimas que están obteniendo en todo el país en su contra. Por lo tanto, eso lleva a que se vaya elevando cada vez más el monto del seguro a pagar por todos los ciudadanos al margen de la inflación. Pero, ¿qué puede suceder con esto? Porque antes acá lo que se aplicaba es la libre facultad de justipreciar, ¿bien? El juez no estaba sujeto a una fórmula matemática, entonces es como que podía menguar ciertas indemnizaciones. Hoy no. Hoy esa fórmula del 1746, que es el artículo del Código Civil, es como que lo obliga a aplicar estas fórmulas matemáticas. Esto, yo creo que en un futuro no tan lejos, ¿qué va a pasar? Que muchas aseguradoras van a caer en liquidación. Ese va a ser el resultado de la aplicación desmedida de estas fórmulas matemáticas. Y quiero que quede una cosa en claro. No estoy sentado acá porque soy abogado de las compañías de seguro, no tengo la camiseta de decir, ninguna. Porque primero la plata no sale de mi bolsillo, las sentencias que a menudo y generalmente pago por las compañías de seguro. Pero creo que todo debe ser sensato, ¿bien? Sí, hay el equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Porque además hay gente que sufre las consecuencias parciales o para siempre de incapacidad, de discapacidad, y hay que tener en cuenta esa parte. No nos olvidemos humana, lo que pasó hace 20 o 25 años con la Belgrano, que era una de las compañías de seguro más grandes del país, porque antes no estaba dividido en seguro del transporte público y en seguro automotor. Esa división la creó la Superintendencia de Seguro de la Nación después de la quiebra de la Belgrano. Una de las compañías más grandes de la nación quebró por las sentencias millonarias que tenía que pagar en forma permanente. Ahora, vos de última decís, mirá, ¿qué me puede interesar que quiebre una compañía? No es que quiebre la compañía, es que a todos esos asegurados que por diversos motivos tuvieron un accidente, les produce un daño patrimonial muy grande. No va a tener cobertura. No va a tener cobertura. Por eso, ahí está el problema. Insisto con esto, Nasser, y un poco que siempre digo, desde el equilibrio y tratando de encontrar la verdad que está siempre en el medio, ¿no? De tanto quilombo que tenemos. Uno se tiene que empezar a asegurar el poco o mucho patrimonio que tiene. Y el seguro es eso, sobre todo el seguro vehicular, es eso. Empezar a asegurar parte del patrimonio.
Me ha tocado a nivel familia ver accidentes muy importantes con secuelas que quedan y decir, caramba, si no tenía seguro era mucho peor todavía. Y conozco infinidad de familias que estando en una muy buena posición y teniendo un montón de cosas producto del laburo, por no tener seguro terminaron perdiendo gran parte de lo que tenían o todo. Eso es real, eso es real. Creo que esto crea más inseguridad jurídica, deja más desprotegido al consumidor, al ciudadano en realidad, más que consumidor, porque el hecho de tener seguro, vos sabés que ante una contingencia futura e incierta que puedas tener, como es un accidente, vas a tener una cobertura. Claro. Porque casualmente para eso estás pagando. Ahora, ¿vos te imaginás una situación donde no se exigiera el seguro para circular? ¿Cuál sería tu misma seguridad y la seguridad de los terceros? Claro, pero además, ¿a quién le reclamás? Si hay algo que fue importante de la superintendencia fue la obligatoriedad. Bueno, porque esa obligatoriedad es el verdadero respaldo. Está claro que si nos toca en el bolsillo es el órgano más sensible, eso está claro. No sé si es si sacás la obligatoriedad, que es lo que se pretende, la gente lo va a pagar por voluntad propia. Creo que no. Creo que decaería mucho la recaudación. No, más teniendo en cuenta la situación económica actual. Fundamentalmente. Yo creo que hay muchas personas que hoy ya no solamente no están en condiciones de pagar una póliza de seguro para poder circular. Muchas personas creo que les va a costar ya llegar a fin de mes o a mitad de mes, ¿no? Claro. Sí. Ojo, y te vuelvo a decir, es una opinión de sentido común. No estoy ni en contra ni a favor del gobierno ni de estas medidas. No es una opinión interesada la mía, sino objetiva en estas cuestiones. Creo que no se puede crear mayor inseguridad que ya tenemos por la inestabilidad política y económica que tenemos, ¿no? Entonces, derogar una cuestión así creo que sería un error institucional muy grande que crearía un riesgo muy importante y causaría gravísimos problemas económicos. Lo que vos estás marcando con respecto al aumento tremendo que ha tenido la póliza de cada aseguradora tiene que ver también con el valor del auto. Por eso esta mañana me hacían una referencia de pagaban 20, van a pagar 30 y pico ahora. Claro, el auto asegurado es mucho más caro por la inflación que hay, inmediatamente el seguro aumenta el precio. Bueno, pero yo en esto quiero hacer una salvedad. A ver. Más allá de la inflación y que los índices inflacionarios son los que van haciendo ajustar cuotas de servicios, como concretamente es esto, tener el seguro en un automóvil, un automotor, está incidiendo de manera importante los montos de sentencias exorbitantes que están surgiendo en los tribunales en la República Argentina, donde en la mayoría de los casos supera el límite dinerario contratado en la póliza. Y yo cuando hablo límite dinerario, porque eso también sería importante que a la gente, a la opinión pública le quede claro. Si yo contraté una póliza de seguro y dice la aseguradora, señor, usted en caso de tener un siniestro, la aseguradora responde hasta el límite, supongamos, de 37 millones. ¿Bien? Que creo que se va a modificar por estos días. Se está modificando permanente a través de resoluciones que antes era en forma semestral o anual, pero ante la inestabilidad económica, la Superintendencia de Seguros de la Nación ha empezado a modificar cada 2 o 3 meses. Bien, como todo lo que está sucediendo en Argentina. Bien. Ahora, lo que sí debe tener en claro el usuario, el que paga un seguro, que es el límite, supongamos, vamos a poner un ejemplo, 30 millones de pesos. Yo lo contrato, es el límite que tengo, no es un límite estático. ¿Por qué? Porque así como se dicta una sentencia, el límite dinerario ya lo tiene dicho la Corte de la Nación, no es algo que se vaya a interpretar. Que si bien el límite es respetable, el límite debe ser con los intereses que devengo desde el momento en que se contrató. Por ejemplo, si yo lo contraté hace un año y yo tenía un límite de 10 millones de pesos y a mí me dicta una sentencia de acá a 2 años donde me condenan a pagar las consecuencias de un accidente, mi límite se va a actualizar, en su caso, con la tasa activa judicial.
¿Por qué? Porque había una discusión doctrinaria en derecho civil que se decía, bueno, pero esto es una deuda de valor o dineraria. Las deudas de valor son todas aquellas que necesitan una determinación judicial basada en la prueba para poder determinar el valor. Eso en doctrina ya ha quedado zanjado. Y cuando se habla de una deuda dineraria es cuando se aplica la tasa activa judicial, que para que entiendan, hoy en día la tasa activa judicial es del 11 y pico mensual. Claro. Es un interés muy alto. Muy alto. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? En todo aquello que se debe determinar a través de la prueba en un proceso civil, que el monto va a surgir, por ejemplo, de una pericia, se considera una deuda de valor. Por lo tanto, lleva una tasa del 8% anual desde el momento que se produce el daño hasta el momento de su real y efectivo pago a través de una sentencia. Cuando estamos hablando de deuda dineraria, que es como ejecutar un cheque, Bonomo me debe 20 pesos, yo voy y ejecuto, sí. Está fijado en un valor, ¿cierto? En ese caso es dinerario, lleva la tasa activa. ¿Qué quiero aclarar con esto a las personas que estén viendo este programa? Que no se preocupen tanto por el límite dinerario en sí, porque ya, como dije, eso en la Suprema Corte de la Nación ha quedado claro, que es el límite dinerario al momento de contratar la póliza más los intereses, tasa activa. Claro. ¿Qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos, más allá que hay un límite y la sentencia pasar ese límite dinerario, igual con los intereses se llega a cubrir. Compensa. Exactamente. Esa es la tranquilidad que quiero dejar, porque muchos van a decir, che, y si tengo este límite, ¿y qué hago después? El resto la pongo yo. Esta mañana, charlando con Hermes Rodríguez de este tema, me decía que el límite de 37, 39 millones se podía llegar a subir, y en algunos casos se decía que podía llegar hasta 80 millones. No sé si va a ser un salto tan grande o... No sé qué interpretación puede hacer él. Claro. Yo hago una interpretación jurídica basada en las resoluciones de Superintendencia de la Nación, sí, y no una interpretación de la empresa, a lo mejor. Claro, o una interpretación haciendo adivinanzas. No, yo no adivino, yo hablo de derecho, ¿eh? Bien, y está bueno aclararlo. Aclararlo. Yo me quedé con eso del 37 a 80, digo, me pareció una locura. No. Eso sería ya una catástrofe para el mercado asegurador argentino si las pólizas con esta inflación tendrían que llegar a un límite. Estamos hablando del seguro automotor común, porque el seguro automotor del transporte público, hoy los límites dinerarios superan los 50 millones. Bien. Porque se supone que un colectivo que tiene un accidente donde pueden quedar gravemente lesionados varios pasajeros o fallecer varios, por eso es que, y ya no son compañías de seguro común, se llaman mutual aseguradoras. Bien, Están diferenciadas por la superintendencia, es más, te exigen un fondo de reserva aparte, que es 10 veces mayor que una compañía aseguradora común que asegura automotores. Claro. Otros requisitos, está más supervisada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, aparte de estar más vigilada, te van controlando si la emisión de póliza es acorde a tu capital o a tu activo que tenés. En el caso que llegue cerca de igualar o superó el 50% de tu activo declarado para poder funcionar, automáticamente las superintendencias de seguros de la Nación tienen la obligación de suspender la emisión de pólizas. Ah, mira vos. Sí. Es una manera de preservar los patrimonios también. Es una manera de preservar la seguridad jurídica de quien contrata, que somos los ciudadanos comunes. Correcto. Bien. Nasser, es un lujo poder hablar con mucho tecnicismo, pero que sirve además por eso traerlo a la consideración de la opinión pública, ¿no? Bien. Más allá de estas cuestiones, si bien el presidente de la Nación tiene la facultad por el artículo 99, que son las facultades del Poder Ejecutivo que le otorga la Constitución Nacional, concretamente en su inciso tercero, habla de la posibilidad de decretos de necesidad de urgencia que deben ser de extrema necesidad y gravedad, y que las circunstancias del caso así lo amerite. Esa fue la interpretación constitucional que se hizo al momento de la reforma de la Constitución de 1994. Ahora, yo me pregunto cuál es la necesidad y urgencia y las circunstancias excepcionales que hoy hay para modificar 300 y pico de leyes. Bien, sin perjuicio de eso, vuelvo a reiterar,
nada tiene que ver el DNU con la Ley Nacional de Tránsito, porque en ningún momento ha sido nombrada en este decreto de necesidad de urgencia como que queda derogada en forma total o parcial, o en uno de sus artículos, que el más importante, el que exige el seguro obligatorio para poder circular, es el artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito. Nasser, gracias por la visita. No, por favor. Feliz Navidad.